Muchas gracias, estoy realmente encantado y agradezco enormemente a Sergio Mendoza, el presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, esta invitación, pues para platicar con ustedes y para platicar de este tema del COVID en este momento en nuestro país, de lo que estamos viviendo todos y todas, de la cosa tan dura que tenemos frente a nosotros y las preocupaciones que esto nos genera. Quiero hoy platicar sobre esta doble crisis que estamos viviendo. Yo quiero con ustedes compartir, sí, la parte sanitaria, muy brevemente la parte económica, pues que ustedes dominan, que ustedes son los que están viviendo y sufriendo cómo está la economía, pero creo que hay que ponerla en el contexto. Y hacia el final, pues quiero platicar un poco hacia dónde vamos y cómo vamos y qué podemos pensar del futuro. Voy a tratar de platicarles en la siguiente hora y después tendremos tiempo para charlar. Y me basaré en una presentación, si ustedes me lo permiten. Es una presentación que en estos momentos voy a compartir. Así que un segundo, ya sabemos cómo es esto. Y agradecería mucho si alguien me puede decir si lo está pudiendo ver. No sé si es factible. ¿Alguien me puede decir si sí ya estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? No, creo que nadie me puede decir. ¿Sí? ¿Hola? Hola, hola. Ya me están escribiendo, eso fue más fácil. Se ve ya, me dicen, perfecto, listo, me lanzo entonces. Vamos a platicar de nuestra doble crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo. Y déjenme empezar con un concepto que si tengo que quedarme con algo que quisiera hoy transmitirles, es exactamente una cosa muy concreta. Esta época inédita que estamos viviendo, yo la comparo con el Waze. El Waze que ponemos en nuestro teléfono para llegar a un destino, que nos saca un buen mapa y nos calcula cuál es la mejor ruta. Cuando nosotros estamos en casa y estamos buscando ir a cierto lugar, pues ponemos la dirección. Tan pronto como la ponemos, aparece una ruta sugerida y nos dice cuánto tiempo vamos a hacer. Normalmente, pues ahí te sale y dice, pues 27 minutos a tu oficina y esta es la ruta que te recomendamos. En el momento que salimos, que ya vamos en el coche, a los 5 minutos hay un recálculo, porque hay nueva información, nueva inteligencia, y con esa información te dice, fíjate que ya no vas a hacer 27 minutos, ahora vas a hacer 31. Y ahora te recomendamos esta otra ruta. Toca a nosotros tomar la decisión si aceptamos la sugerencia que con la nueva inteligencia, con la nueva evidencia nos están dando. Los tiempos inéditos que estamos viviendo, yo les diría siempre, pero hoy más que nunca, tenemos que generar la capacidad para absorber la nueva información, tener la nueva inteligencia. En el caso tan inédito de una pandemia, en donde no conoces un montón de las variables cuando te llega un nuevo virus, tienes que ir aprendiendo de la nueva evidencia científica para poder ir recalculando, ir corrigiendo la ruta. Hay de dos sopas cuando tienes una nueva ruta. Corriges, no cambias el destino, mi objetivo es el mismo, pero corrijo la ruta
Si no la corriges, si te dice, a ver, por la calle que te querías ir para el aeropuerto, pues hay un camión volteado. Y yo digo, no, yo había dicho que por ahí me iba a ir. Si no corrijo, soy un necio, soy un terco. En estos tiempos inéditos, el corregir es pieza fundamental. Déjenme ponerles 2 ejemplos de lo que les estoy diciendo. Miren, en un principio, cuando apenas apareció el SARS-CoV-2, el COVID-19, en Wuhan, China, tuvimos los primeros cálculos de cuál era lo que se conoce en epidemiología como la R0 o la tasa de contagio. Y los primeros números nos decían que esa tasa de contagio estaba en alrededor de 2.2. Es decir, por cada persona contagiada, se contagiarían 2.2 personas. Y déjenme ponérselos en perspectiva. 2.2, la influenza estacional es 1.3. El sarampión, que es súper contagioso, es 14. Entonces, 2.2, pues era más alta que la influenza, pero no tan alta. Por tanto, pensábamos al principio, con la primera información, incluso con la secuenciación genética que se logró, pensábamos que la cosa estaba más o menos tranquila. Sin embargo, muy poco tiempo después, cuando esto se empieza a expandir primero por el este de Asia, después en el continente europeo, muy marcadamente España e Italia, pues empiezan a hacer otros cálculos y resulta que la R0, la tasa de contagio, era cercana a 6, es decir, en promedio por cada persona contagiada se iban a contagiar 6. Y es una de las primeras explicaciones que tenemos de por qué la propagación fue tan rápida. Después fuimos aprendiendo con el tiempo que esto era la tasa promedio, pero que había súper contagiadores, es decir, personas que expiraban una carga viral muchísimo más grande y que esos iban a contagiar a muchas más personas, muy por encima del promedio, y que había eventos súper contagiadores. Pero eso lo fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo. Otro ejemplo, déjenme ponerles. En un principio, cuando apenas conocíamos las primeras partes de este virus, se suponía que la forma más eficiente de contagio era a través de las gotículas que escupimos cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos. Y estas tienen una parábola más o menos como de 1,5 metros. Entonces, las 2 primeras recomendaciones eran sana distancia de 1,5 metros para que no me caiga la gotícula que me escupen, y cuidado con las superficies, porque si queda la gotícula y yo la toco y llevo mis manos a ojos, nariz, boca, me puedo contagiar. Y en efecto, esta sigue siendo una forma de contagio, pero muy poco tiempo después supimos, a los pocos meses, supimos que la forma más efectiva, eficiente de contagio no eran las grandes gotículas, eran los aerosoles, las pequeñitas gotas que quedan en las partículas del aire y que, por tanto, por muchas horas en un lugar cerrado, el COVID podía estar volando ahí, concentrado ahí. Y en ese momento, cuando tuvimos esa primera información, pues el uso del cubrebocas, los espacios ventilados, se volvían la forma más importante para evitar el contagio. El 15 de mayo, fíjense ustedes, el 15 de mayo vino a México nuestro premio Nobel, Mario Molina, que en paz descanse, a presentar los resultados de este estudio que realizó con sus colegas de la Universidad de California y la Universidad de Texas,
y nos dijo, la forma más eficiente de transmisión es la aérea. Por tanto, debemos de usar cubrebocas. Mediados de mayo llegaron a decirnos que habíamos recalculado que la ciencia nos mostraba que teníamos que utilizar el cubrebocas. Pues el asunto en la vida, yo digo en esto en particular, pero en la vida en general, es aprender de la información, de la inteligencia y en base a ello corregir para poder entrar a un nuevo estadio utilizando la información que se adquiere. ¿En dónde estamos en nuestro país? Y me parece esto muy importante porque, déjenme decirlo, hoy tenemos diagnóstico, hoy tenemos mucha evidencia de lo que ha resultado, lo que ha fallado en otros países. Y hoy podemos hablar de hechos, no dichos, no ideologías, no politiquería, de hechos. ¿En qué está México en la pandemia? Número uno, déjenme decirles que a 9 meses, con toda certeza les puedo decir que la pandemia sigue fuera de control. Desde el primer contagio, el último día de febrero, hasta el día de hoy, en México no se ha podido controlar la pandemia. Siempre, desde el primer caso hasta el día de hoy, lo que ha habido es un incremental de contagios, de hospitalizaciones y fallecimientos. Tuvimos momentos donde la pendiente, digámoslo así, se disminuyó, el cómo se iba acelerando disminuyó, pero nunca, en ningún momento hemos tenido control sobre la pandemia. No solo eso, déjenme decirles que en estos momentos, y ahorita platicaré más, pues se está acelerando. Rebasamos ya el escenario, y esto es al 14 de diciembre, del escenario catastrófico que la propia autoridad sanitaria determinó. Esos 114,298 casos confirmados de fallecimientos con prueba positiva, ya rebasaron por casi al doble lo que era el escenario catastrófico que dijo el vocero Hugo López-Gatell. Pero déjenme decirles, y lo digo con mucha claridad y certeza, hoy en nuestro país han muerto más de 270,000 mujeres y hombres si tomamos en cuenta los propios estudios de exceso de muerte de la autoridad sanitaria. Déjenme decirlo con toda puntualidad, insisto, porque esta tragedia es la mayor tragedia sanitaria que hemos vivido en 100 años. El año pasado, 2019, fallecieron en México 749,000 personas por todas las causas. Enfermedades cardiovasculares, sobre todo infartos, diabetes, cánceres, homicidios, accidentes viales, por todas 749,000 mexicanas y mexicanos. Este año, por encima de esas 749,000, ya tenemos más de 270,000, es decir, más de 30% adicional de fallecimientos. Es una tragedia que no podríamos normalizar, no podemos, no podemos anestesiarnos ante la locura que estamos viviendo. Casi todo hogar conoce cercano un caso de muerte. Hay viudas, hay huérfanos. Es una tragedia, insisto, de dimensiones tremendas. México es el país, además, donde ha muerto el mayor número de personal médico y de enfermería. Este es un dato. No cuidamos a quienes nos cuidan. En México, 79% de los fallecidos no han sido atendidos en los cuidados intensivos, es decir, los fallecidos murieron en casa, en traslado, o llegaron muy tarde a la unidad médica para recibir una atención adecuada. Todos los pronósticos oficiales, todos los pronósticos han fallado. Ahorita platicaré más de esto, pero si hacemos muy pocas pruebas, pues simplemente no sabemos en qué momento de la pandemia estamos viviendo. El personal médico y de enfermería en nuestro país
se encuentra exhausto. Y me parece muy importante recalcar dos cosas. Han sido 9 meses, ¿eh? Están agotados nuestros médicos, nuestras enfermeras, pero no solo van a tener que seguir atendiendo COVID-19 en los próximos meses, sino que tenemos ya un rezago acumulado de enfermedades y padecimientos que no hemos atendido, que es muy importante y que tenemos que empezar a revertir. 400,000 cirugías que no se realizaron, tratamientos de cáncer, de diabetes que trucaron, 50% de las niñas y niños que en este periodo no se vacunaron. Todo eso significa un trabajo pendiente para el sector salud bien importante. Y por último, pues estamos viviendo ya la temporada invernal. Allí en Chihuahua, y yo soy nieto de chihuahuense. Mi abuela Rosa nació en la mera capital, en mero Chihuahua. Allá está frío. Y los meses de frío traen consigo las enfermedades respiratorias, pueden traer una sindemia, es decir, 2 o más pandemias, epidemias circulando al mismo tiempo, es decir, podemos tener una influenza estacional junto con el COVID-19 y esto pone el escenario de las próximas semanas muy complejo, muy difícil. Miren, ustedes habrán escuchado dicho tradicional, un poco feo, fuerte, que es enero desviejadero. Es que en enero es la época del año en que más adultos mayores fallecen, porque el frío es muy difícil, las enfermedades respiratorias son difíciles. Los próximos tiempos, las próximas semanas van a venir complejas. En México no estamos viviendo un rebrote. En México lo que estamos viviendo es una aceleración, como ya les decía. Déjenme explicarlo así. La gráfica que les muestro es Alemania. Esto es un rebrote. Tuvieron su primera ola en marzo, abril, lograron controlar el número de casos, llegaron a tener menos de 10 casos al día, se normalizó, se relajó la guardia, digámoslo así, empezó nuevamente el frío o el otoño con las medidas sanitarias disminuyendo sobre todo entre los jóvenes. Y hoy tenemos una segunda ola en Alemania, en Italia, en España, en el Reino Unido, como ustedes la pueden ver en esta gráfica, muy por encima de la primera, con características diferentes, con una menor letalidad, por ejemplo, pero aún así una segunda oleada muy importante. En el caso de Estados Unidos, ustedes pueden ver cómo tuvieron olas. Nunca se controló completamente, sobre todo nunca se controló en toda la Unión Americana por igual. En Nueva York empezó muy mal, aprendió, lo hizo después muy bien. Dakota del Sur lo hizo muy mal, lo sigue haciendo muy mal. Florida, medias tintas, etcétera. Pero lo que tuvimos en Estados Unidos es que en marzo creció, nunca cayó totalmente, en verano se relajó y volvió a crecer, nunca se controló totalmente. Y hoy tenemos una tercera ola profunda, ya con varios días de más de 200,000 casos nuevos diarios. Sin embargo, otra vez en Estados Unidos la tasa de letalidad va baja todavía porque se han hecho las medidas pertinentes. Esto es México. Tenemos el crecimiento a partir del primer caso. Nunca se controló, como les dije, tuvimos nuestros primeros picos allá para finales de julio. Nunca se controló, fíjense, cuando determinamos la jornada que la jornada de sana distancia se iba a terminar, pues nunca estuvieron los elementos dados para realmente pensar que ya estaba controlado el contagio comunitario. Y hoy traemos una aceleración profunda. Ya son muchos días en donde hemos rebasado los 10,000 casos, aún con las poquitas pruebas que hacemos. El viernes pasado ya se rompió el récord que se había tenido en mayo de número de casos diarios.
Hoy estamos en una aceleración y esto no termina por arte de magia. Hay que hacer lo que se tiene que hacer para poder controlar. Por tanto, regreso al Waze. Si hay nueva información, si hay nueva inteligencia, si conocemos mejores cosas y si conocemos además con la experiencia internacional lo que les ha funcionado a otros países, pues el tema de México tendría que ser corregir la ruta. Decir, por aquí no, me tengo que ir por este otro camino. Por eso, el 9 de septiembre, publicamos una exsecretaria y 5 exsecretarios de salud, un libro en donde analizábamos, hacíamos un diagnóstico de México, de cómo había sido gestionada, manejada la pandemia, de qué había pasado en otros países, qué pasó en Corea del Sur y por qué lo hicieron tan bien, qué pasó en Alemania y por qué lo habían hecho tan bien, qué pasó en Vietnam, que tiene otras características, son mucho más autoritarios y se pueden permitir otras cosas, cómo hacer la cuarentena obligatoria en un lugar y no pueden salir. Pero analizamos todos los países, qué hicieron bien, los que no lo hicieron tan bien y qué podíamos aprender. Y a partir de ello, insisto, el 9 de septiembre, los exsecretarios publicamos este libro, en donde después de analizar decíamos, corrijamos la ruta, 14 recomendaciones. Y se las cuento porque muchas de ellas siguen siendo válidas, siguen siendo importantes. La primera era que había que cobrar conciencia que la pandemia iba a ser larga. Estos falsos triunfalismos de ya domamos la curva, esto ya pasó, ya vemos la luz al final del túnel, solo hace que se baje la guardia. Y si al bajar la guardia se agrega el hartazgo, el cansancio que tenemos de tantos meses de encierro, pues lo que tenemos es que la gente se quiere creer que en efecto ya domamos la curva y entonces dice, pues ya puedo salir, ya puedo, ya mejor me relajo con mis amigos, etcétera. No, hay que hacer conciencia. Yo les diría, hay que hacer conciencia en sus empresas que la pandemia va a ser larga aún con vacunas y ahorita platicaremos de ello. El 2 y el 3. Hablábamos de la necesidad de crear una base de datos nacionales para poder tener buena información, poder hacer rastreo de contactos y además tener un mejor control del número de fallecimientos. Los fallecimientos podemos irlos contando hasta con un rezago de un mes y tenemos un exceso de muertes, es decir, más muertes de las que están confirmados multiplicado por un factor de 2.5. Es decir, no tenemos información en tiempo suficiente para poder tomar las decisiones adecuadas. Y la principal razón por la que tenemos muy mala información es porque no hemos hecho pruebas. No hemos hecho pruebas suficientes para poder tener eso como base para la información, con esa información tomar decisiones. No solo es un tema de presentar la información, es un tema de qué haces con la información. Con la información se tiene que hacer rastreos de casos y contactos, porque entonces yo para adelante puedo ir a buscar quién dio positivo, quiénes otros pueden dar positivo y los resguardo, los cuarenteno, hago una epidemiología de precisión, como les digo. Y vas para atrás también para saber quién contagió a quién y poder descubrir quiénes son estos supercontagiadores, porque si ese supercontagiador es asintomático y yo lo detecto, entonces lo puedo aislar y puedo evitar muchos contagios. Pero para ello necesito hacer pruebas y una búsqueda intencionada, cosa que en ningún momento ha determinado hacer este gobierno. Cuarto, habíamos sugerido en ese momento hacer una encuesta serológica, es decir,
conocer qué porcentaje de los mexicanos y las mexicanas ya se han contagiado. Esto nos sirve además para tener un mapa espacial, para tener una idea de, por ejemplo, cuando hacemos los planes de vacunación, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la famosa inmunidad de rebaño, la inmunidad de manada. Apenas el día de ayer, el Instituto Nacional de Salud Pública, que cada 2 años realiza la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en esta ocasión levantaron una encuesta serológica y ya nos dieron a conocer la información. Levantaron alrededor de 7,000 casos. Hay que ver los detalles metodológicos para saber si hay una representatividad nacional. No debe de haber representatividad por estados o por regiones. Eso tendríamos que estarlo buscando porque no es lo mismo cómo ha pegado en los diferentes rincones del país. Y con la encuesta, al día de hoy lo que sabemos con estos datos que ya tenemos es que en México el 25% de todos nosotros ha tenido contacto con el virus. Es decir, son 31 millones de mexicanas o mexicanos, no 1 millón, que ya ha sido contagiado. Ojo, esto es importantísimo para la planeación, por ejemplo, de la vacunación. En fin, esto a partir de una encuesta serológica. Recomendábamos seguir durante 8 semanas, implementar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, particularmente el uso del cubrebocas. Y déjenme decirlo, y ahorita voy a ir a la disciplina social, pero el uso del cubrebocas tendría que estar mandatado, tendría que ser obligatorio en lugares públicos cerrados. Se dice que es una decisión individual, que los derechos humanos, déjenme decirlo con toda precisión, es como si alguien que maneja borracho, pues hacerlos fuera una decisión de él. Oye, yo quiero manejar borracho. No, no es tu decisión, porque pones en riesgo a los demás. Y por eso tienes que tener ciertas restricciones para poder hacer lo que te venga en gracia. Si yo voy a poner en riesgo a otros, el uso del cubrebocas es lo mismo. Sugerimos una nueva política de comunicación para modificar esta idea de si te sientes mal, quédate en casa. Nos dijeron tanto, a menos que no puedas respirar, no te vayas al hospital. Y otra vez, como les decía, mucha gente llegó muy tarde porque ya cuando no puedes respirar, pues ya tu saturación de oxígeno ya es muy baja y ya las probabilidades de poder tener una atención adecuada disminuye de manera muy importante. Mucha gente ha fallecido sin haber llegado a los cuidados intensivos. Hoy sabemos que con un termómetro, que con un oxímetro, tenemos amplias posibilidades de ir monitoreando los síntomas y llegar con oportunidad. 7, sugerimos desde el 9 de septiembre mejorar y unificar la atención de los enfermos. Miren, hay muchísimo que se ha aprendido en materia de la clínica, es decir, de cómo hay que atender la COVID. El Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias han avanzado muchísimo en lo que se tiene y se debe de hacer en materia de clínica, es decir, qué medicamento, en qué momento, cómo la respiración, cuántos litros de oxígeno, en qué etapa, cuándo doy anticoagulantes, cuando acuesto a un paciente boca abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa que se le llaman las guías de la práctica clínica, no tendrían que quedarse solo en los grandes institutos, tendrían que ese conocimiento estar ya en todas las unidades médicas de nuestro país. Hablábamos de disciplina social, necesitamos medidas más determinantes otra vez para el uso del cubrebocas, pero también para esta distancia. Vemos las escenas del país ahora en época decembrina, las fiestas, los mercados están repletos, sin distancia, sin ventilación. Hay una preocupación muy importante y para eso necesitamos una gran campaña de disciplina social. Hay que hablar con quienes trabajan en nuestras empresas y hay que decirles que esto es importantísimo. El plan de coordinación nacional sigue estando ausente. Cada gobierno, mal que bien,
ha intentado hacer lo que puede cada gobierno local, algunos con mayor éxito, otros con menos, porque el gobierno federal en su rectoría ha estado ausente. Se necesita de manera muy importante tener una rectoría, porque solo el gobierno federal puede hacer que se homogenicen las mejores prácticas entre todos. Sugeríamos desde el 9 de septiembre relanzar el plan de coordinación, hoy sigue siendo fundamental. Décimo, una política económica para quedarse en casa. Como decía, ahorita hablaré un poquito de la economía, pero si bien nunca se quiso tener una política económica de inyección importante de recursos contracíclica para que las empresas tuvieran flujo, para subsidiar el empleo, en fin, si en algo fue relevante el no tener una política económica, es en la sustitución de ingreso para las mexicanas y mexicanos que el día que no salen a trabajar simplemente no pueden llevar comida a sus hogares. Y en este sentido, el que el gobierno hubiera apoyado con un ingreso sustituto hubiera hecho que todos se quedaran en casa. Fíjense, de cada 5 contagiados, de cada 5 personas con síntomas, una de ellas con síntomas siguió saliendo a trabajar porque no podía dejarse de ganar la vida. Necesitábamos un ingreso sustituto, insisto, si queríamos que la jornada de sana distancia realmente funcionara para controlar el contagio comunitario. No la tuvimos. Bueno, para adelante. Vamos a tener que hacer cuarentenas parciales para no tener que volver a cerrar todo. Para que esas cuarentenas parciales, es decir, si tú estás contagiado, te quedas en casa, funcionen para la gente que vive al día, que antes en marzo eran 11 millones de mexicanos que ganaban menos de 260 pesos en marzo. Para que se puedan quedar en sus hogares, necesitamos sustituir ingreso. Onceavo, sugeríamos un comité científico del más alto nivel para que ayudara a esto, al corregir la ruta, pivotear, a poder tomar otro camino cuando hubiera nueva evidencia. El presidente electo Biden lo primero que hizo es conformar un comité científico del más alto nivel para poder guiar las decisiones. Doceavo, sugerimos que el Congreso de la Unión discutiera y aprobara una ley de cuarentena. La tiene Canadá. Ahí ya se estipula lo que se puede o no se puede hacer y quita las decisiones del día a día. Por ejemplo, lo del uso del cubreboca ya se estipula que sí puede ser obligado y se deja de dudas. Desde el 9 de septiembre sugerimos una campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza para evitar esto que les decía al principio de la sindemia, de 2 pandemias circulando al mismo tiempo. Fue tímida la respuesta del gobierno. Lo que cada año se vacuna de influenza, entre 30 y 35 millones de dosis, se hace entre finales de octubre y marzo. Este año sugeríamos que tenía que ser antes de que terminara el año a todos los que están en riesgo. Tardaron muchísimo en permitir la importación de vacuna para el sector privado, increíble, en el momento en que más se necesita. Y 14 y último, desde hace 3 meses, hablábamos de que había que ir preparando la logística para vacunar contra SARS-CoV-2 cuando llegáramos a tener la vacuna. Porque no es lo mismo tener vacuna que tener vacunación. Para la vacunación se necesita logística, se necesita presupuesto. El Ejecutivo Federal no envió al Congreso de la Unión para el 2021 presupuesto para la vacunación. Se necesita contratar voluntarios, se necesita contratar vacunadores, se necesitan un montón de voluntarios, se necesita involucrar a las universidades. Es el reto logístico en materia de salud más grande que hemos tenido en la historia y no están puestas ni el presupuesto, ni la logística y mucho menos la comunicación, porque hay que comunicar también que la vacunación no tiene riesgos, porque vamos a tener vacuna y va a haber mucha gente que con campañas de desinformación no se va a querer vacunar. Y es importantísimo poder avanzar lo más rápido posible en materia de vacunación. Lo que nos presentaron es un plan bastante chafa, digámoslo así. ¿Qué decirles? Vamos a tener que trabajar mucho más en esta vacunación.
Déjenme entrar un poquito porque estamos viviendo una doble crisis. Era una falsa dicotomía, si primero la salud y luego la economía. El primero es la vida, hay que decirlo con toda precisión, y cuidando la salud, recuperas más rápido las capacidades para volver a echar a andar la economía. Y necesitas, por tanto, un gobierno que le inyecte recursos mientras paras a tu economía. Si no lo haces, pues simplemente lo que tenemos al día de hoy. Fíjense bien, tenemos el PIB estimado oportunamente para el tercer trimestre del 2020, indica que la economía estaría de un tamaño similar al de hace 6 años. Esto es lo pensado, pero 6 años perdidos con el crecimiento de población que hemos tenido, es una caída brutal. La pandemia modificó todas las estimaciones de crecimiento. Miren, la mayoría de los pronósticos está entre el 9 y el 10. Yo creo que vamos a acabar el año cayendo 9.5. Es la mayor caída que ha tenido este país en las últimas décadas. Es una caída espeluznante. Si pensamos que una décima parte de nuestro Producto Interno Bruto se contrajo, es muchísimo. Ustedes lo saben, ustedes lo viven en sus empresas, yo lo vivo en mi empresa. Ha sido un año bien difícil. Y bueno, ¿qué tenemos para pensar cómo nos vamos a recuperar en el 2021? Pues la inversión fija bruta, que es cuánto estamos invirtiendo los mexicanos en inversión física, en inversión de capital, pues estamos en los niveles más bajos desde hace añísimos. Desde 2018 finales empezó a bajar la inversión fija bruta, pero déjenme decirles con toda honestidad, a partir de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y montón de decisiones que lo siguieron, la realidad, y yo no se los tengo que decir a ustedes, la realidad es que la confianza para invertir se perdió completamente. Tesla acaba de anunciar que el proyecto que tenía para Jalisco, pues va para atrás y lo va a hacer en Texas. No hay confianza, y si no hay confianza, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay recuperación y no hay empleos. Y déjenme decirlo con todas sus letras, además, no se ve por dónde se recupere esa confianza. Si pasan en los próximos meses leyes como las modificaciones que se están proponiendo para el Banco de México, para que tenga que comprar el efectivo de dólares a todos los demás bancos, simplemente la confianza ya no regresa, Sí, va a estar bien difícil que regrese, pero pues entonces uno de los motores de nuestra economía, que es la inversión privada, que es el más grande, pues lo tenemos apagado. Si vemos la inversión pública, porque es un menor porcentaje de la inversión total, la inversión pública, pero hay inversión que es insustituiblemente pública, que la tiene que hacer el gobierno. Bueno, estamos en los niveles más bajos, estamos en niveles de los años 20, de Obregón y Calles, a esos niveles estamos de inversión pública en nuestro país. Y si además la inversión que sí se decide hacer es inversión no inteligente y que no funciona, pues peor tantito. Entonces, el motor de la economía en materia de inversión pública, frenado. En materia de inversión privada, frenado. Y pues lo que estamos viendo es ya una pérdida de empleos, casi 600,000 empleos formales y cerca de 4 millones de personas desocupadas. Esto es una cosa que vamos a tener, como ustedes pueden ver, más de 11 millones de personas adicionales en pobreza laboral, es decir, que saliendo a trabajar no tienen un ingreso para poder vivir con la mínima dignidad, para poder desayunar, comer y cenar. 12 millones más de pobres. Bueno, ante este panorama sanitario, ante este panorama económico, pues lo que hagamos o dejemos de hacer sí importa. No es como un modelo del meteorológico en donde, pues si mañana dice que va a llover,
pues nada más me queda salir con mi paraguas. Cuando en epidemiología vemos un modelo, este es dinámico. Lo que hagamos, lo que haga el gobierno, lo que hagamos nosotros como empresas o como individuos, va a impactar en lo que suceda mañana. Les pongo un solo dato, un solo ejemplo. Estos son las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle. Este nos marca, y ha sido muy exacto, los números de fallecimientos oficiales, es decir, con pruebas. Si todo sigue igual, hacia finales de marzo vamos a tener en el país 161,000 muertes oficiales, insisto. Pero si todos usamos, a partir de hoy, mascarilla, cubreboca en todos los lugares públicos cerrados, se disminuyen las muertes en 7,000. Ojo, si usamos mascarilla, disminuimos las muertes en nuestro país en 7,000. Por tanto, insisto, pues sí tenemos que reflexionar en lo que tenemos que hacer, y este cuento del lavado de manos tenemos que seguir con él, y la distancia social y creérnoslas, tenemos que seguir con ello, y el uso de cubrebocas. Miren, les voy a dar un dato de que hizo el Centro de Estudios Carlos III de España, de médicos, de una encuesta de utilización de cubrebocas. Más o menos el 94% de la gente en España utiliza cubrebocas en lugares públicos cerrados. Más o menos el 70% de los españoles utilizan cubreboca en la calle, pero menos del 8% de los españoles utilizan cubreboca en encuentros sociales donde se sienten en confianza, con los amigos, con los conocidos, con los familiares. Gran parte del contagio se está dando en los espacios donde sientes más confianza. Ojo, el uso del cubrebocas es fundamental. Y la detección y atención oportuna. Como les decía, teniendo un termómetro y un oxímetro para medir la saturación de oxígeno, cuando tienes síntomas y lo empiezas a monitorear, es muy fácil saber dónde están los síntomas de alarma, saber cómo debes de ir cuidándote si tienes buena asesoría médica, y saber también si tuvieras que ir a un hospital, en qué momento es preciso o propicio hacerlo. Por tanto, esto, miren, yo se lo sugiero a aquellos que tienen empresas, que tienen trabajadores, para nuestras familias, seguir insistiendo. Esto va a durar, necesitamos nosotros realmente ponernos a trabajar. Ahora, siempre me preguntan, ¿y cuánto va a durar? Porque pues ya está la vacuna, ¿no? Entonces, pues ¿cuándo se va a terminar? Miren, hay que decirlo con toda puntualidad, lo que ha sucedido en materia de ciencia médica, es decir, hace exactamente un año que encontramos que había un nuevo virus, que era el COVID, el SARS-CoV-2 en Wuhan, China, que se secuenció genéticamente. Un año después ya tenemos vacuna que se está aplicando en el Reino Unido, en los Estados Unidos. Nunca había pasado en la ciencia médica que una vacuna pudiera estar tan rápido. Esto es una cosa fantástica, el avance médico-científico, las capacidades que el mundo ha tenido para ponerse de acuerdo, para que la industria privada trabaje con universidades y con países, para lograr nuevas tecnologías como es la vacuna de Pfizer o la de Moderna con ARN mensajero, que es una técnica que no se había utilizado para vacunas y que abre un sinfín de posibilidades. Lo que hoy tenemos en materia médico-científica, lo que se avanzó con la vacuna es increíble, pero déjenme decirlos. Primero, vacuna no es vacunación, como ya platicaba, y además, aún con la vacuna, es muy probable que tengamos que seguir cuidándonos. Miren, les voy a contar una historia de dos vacunas. En el caso de la polio, en 1955, Jonas Salk logra la vacuna inyectable. En 1960 ya teníamos la vacuna Sabin, la oral. En 1979 ya no había casos de polio en los Estados Unidos y en el 90 fue el último caso en México. Una vacuna, una dosis a una población termina con una enfermedad.
pero no todas son silver bullets, balas de plata como la vacuna de la polio. La gran mayoría no lo son. Pongo el otro ejemplo, la tuberculosis. Desde 1921 tenemos la vacuna BCG, que es la que seguimos aplicando a nuestros niños hoy. Pero es una vacuna que tiene una eficiencia del 50%. Es importantísimo y es un muy buen coadyuvante. Sin embargo, hemos tenido que seguir estos 100 años con las medidas de salud pública, con el agua potable, con el distanciamiento y con las medidas clínicas. Es decir, se tienen que curar en hospitales también casos de tuberculosis. Al día de hoy en el mundo hay 10 millones de contagios y 1,5 millones de muertes por tuberculosis, aún teniendo 100 años vacuna. Por eso les quiero decir que a pesar de que tengamos vacuna, a pesar de que logremos la vacunación, es muy probable que vamos a tener que seguir un buen tiempo con estas medidas. Es más, yo creo, por ejemplo, que vamos a seguir volando con cubreboca pues por muchos años. Así que no caigamos en falsos triunfalismos, aprovechemos lo que sí tenemos, pero empecemos a generar la conciencia de que vamos a tener que seguirle. Esto pasará, ¿eh? Y yo creo que aquí sí hay un tema en donde merecemos, en espacios como este, tener una reflexión. Digo, ya tendrán otros espacios, me imagino, con el presidente, con Sergio Mendoza, para poder reflexionar sobre lo que ha pasado. Pero yo quiero darles algunas pinceladas para discutirlas, para dialogarlas, para reflexionar. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues de entrada que nuestra relación con el planeta pues tiene que cambiar, ¿no? Vaya, pues esto vino de un animal a un humano, de un animal que no era un animal de, digámoslo así, domesticable o de producción, sino que empezamos a tener una relación con el planeta que nos complica las cosas. Y en ese sentido, creo que lo que hemos vivido nos da la tarea de pensarnos en materia de sustentabilidad y en materia de la relación que tenemos con el mundo. Creo que esta pandemia sí nos vino a poner, porque no va a ser el primer ni último virus del siglo, ¿eh? Vamos a tener, ya tuvimos el SARS, ya tuvimos el MERS, tuvimos el H1N1, vamos a tener que seguir conviviendo con virus. Estos se van a acelerar o van a mutar si no cambiamos nuestra relación con el planeta. El uso de tecnología es otro aprendizaje que a mí me parece extraordinario. Es decir, esta capacidad que tenemos nosotros hoy de estar juntos, yo desde la Ciudad de México, muchos de ustedes en Chihuahua y seguro hay muchos que están en otros lados, esta capacidad de estar conectados, esto que hemos aprendido, yo llevo 2 semestres ahora dando clase virtual y pues hemos aprovechado el tiempo, hemos podido tener más juntas de las que teníamos, hemos podido juntarnos con nuestros clientes sin tener que viajar, hacer largos viajes con grandes costos. Yo no sabía ni que existía el Zoom y hoy pues todos los días es parte de mi vida. Entonces la tecnología llegó y creo que podemos aprender de ella cómo puede facilitar la vida. Pero ojo, también la tecnología no llegó para todos. Y creo que este tiene que ser un tema de reflexión. Fíjense, en nuestro país, 4 de cada 10 niños no pudieron continuar con su educación primaria. Estamos hablando que para muchos niños que no tenían conectividad y no tenían aparatos, su vida se vio truncada en materia educativa. Y esto va a ser un proceso en donde la desigualdad se va a ampliar de aquellos que tenían tecnología y no. Tenemos que reflexionar de las bendiciones que tenemos con la tecnología, pero también tenemos que reflexionar sobre aquellos que no han sido favorecidos y que esto, el no tener tecnología, el no tener conectividad, va a ser uno de los grandes determinantes de la desigualdad en los próximos tiempos. Tenemos que hablar sobre la capacidad para resolver problemas y los gobiernos. Miren,
Hoy más que nunca se volvió claro que sí necesitamos gobiernos y gobiernos fuertes, porque solo un gobierno puede dictaminar una cuarentena obligatoria, porque solo un gobierno puede encargarse de una vacunación universal, porque solo un gobierno puede inyectar recursos importantes en la economía para no caer y no perder empleos y no perder 1 millón de pequeñitos negocios que ya perdimos. Solo un gobierno tiene esas capacidades. Tenemos que reflexionar sobre la gobernanza internacional. Los virus no respetan fronteras, por más grandote que quieran construir los muros. Los virus son internacionales y hoy que estamos tan conectados, necesitamos mecanismos de gobernanza internacional. Vamos a tener que reflexionar sobre nuestras capacidades de resolver problemas a escala global. Si la Organización Mundial de la Salud como está sigue funcionando, si tenemos que darles más dientes, etcétera. El tiempo de calidad con la familia, pues creo que muchos que fuimos afortunados de poder quedarnos en casa, de poder seguir conectados y trabajando, pues gozamos mucho. Yo no sé ustedes, pero yo nunca había comido y cenado más veces en la vida con mi familia, con mis 2 hijas, de lo que hoy lo pude hacer. Hubo muchas cosas de calidad que ojalá y no se nos olviden y las recordemos para poderlas seguir haciendo. Hay una concientización sobre el consumo. Miren, yo tenía un gran amigo que falleció el año pasado, el Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri. El doctor Pachauri me decía, a ver, Salomón, ¿cuánto duran unos pantalones de mezclilla? Y la verdad, si se ponen a pensar, pues si no engordas, pues sí te duran 20 años. Y luego me decía, pero ¿cuántos pantalones de mezclilla tiene usted? Y pues sí te pones a pensar y tienes un chorro de cosas que realmente no necesitas. La pandemia, el quedarnos en casa, el conectarnos, el no tener que salir, pues también nos enseñó que hay muchas de las cosas que creíamos importantes y creíamos que teníamos que tener, pues que no son tanto. Y necesitamos pensar y aprender nuestra capacidad de resiliencia. Esta palabra que no le gusta al presidente, que dice que es neoliberal, pero pues que simplemente lo que significa es las capacidades que uno tiene para volver a salir ante una crisis, ante un problema, las capacidades que se tienen, las habilidades que se tienen para salir adelante. Hay que reflexionar y tenemos mucho que aprender en cómo hemos generado las capacidades para poder construir después de estas doble, triple crisis un mejor estadio. Y déjenme decirles algo, parte fundamental de ello es hablarnos, es hablar y reflexionar juntos, es preocuparnos por el vecino porque el vecino entonces se va a preocupar por mí. Eso es lo que construye una comunidad. Hay miedo, claro que hay miedo de que se contagie a alguien querido y que muera, hay miedo de contagiarse uno, hay miedo de perder ingresos. Oigan, 6 de cada 10 mexicanos perdimos ingresos, hay miedo de que nuestros hijos no puedan continuar con su educación, hay muchos miedos y mucha angustia, y parte de sobrevivir, sobrepasar estos miedos, es platicarnos, es saber que el otro también está pasando las cosas que tú estás pasando, y si las compartimos y las platicamos, pues entonces vamos juntos. Termino con una frase de Albert Einstein que me parece fantástica. Él decía que sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Son los momentos difíciles en donde si aprendemos y aprendemos de la nueva información, de la investigación, de la inteligencia, para recalcular, y somos capaces realmente de hacerlo, de aprender y recalcular y corregir, y si nos acompañamos, si nos platicamos, nos encontramos de manera solidaria, es la forma en que generamos capacidades para salir adelante y para que lo que venga después sea realmente mejor de lo que teníamos. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes y quedaré a su disposición para poder contestar algunas preguntas. Muchísimas gracias.
Agradecemos a Salomón Chertorivsky por este interesante tema del manejo de la emergencia sanitaria COVID-19 en México. Y efectivamente damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos en pantalla la primera, que es ¿por qué no corregir el rumbo por parte del gobierno federal? ¿Se trata de un tema de orgullo o de capacidades institucionales? Miren, déjenme decirles que no corrige el rumbo porque no quieren. La evidencia está ahí, lo que hay que hacer está ahí, no son capacidades. A ver, ha habido una cantaleta desde hace tiempo de que recibieron un sistema de salud destruido. Yo se los digo con toda honestidad y con toda responsabilidad, habiendo sido secretario de salud. El sistema de salud de nuestro país era lejos de ser perfecto, pero tenía capacidades. Fue esta administración la que le quitó presupuesto, la que destruyó al Seguro Popular. ¿Cuándo habían ustedes escuchado que faltaban medicamentos oncológicos para los niños desde que lo hicimos universal en el 2008? Este gobierno ha fallado en su gestión y respetuosamente ante esa pregunta de por qué no corregir, no lo entiendo. No lo entiendo. Es tan obvio. A ver, el cubrebocas es una obviedad. Es la herramienta más importante que tenemos para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. ¿Por qué el presidente no se pone cubrebocas para mostrar con el ejemplo? No lo sé. No me lo explico y les prometo, yo me doy tumbos en la cabeza. ¿Por qué si 6 exsecretarios de salud publicamos un libro, lo que merece ese libro son chascarrillos? Es verdaderamente muy doloroso, muy doloroso. Les voy a mandar el libro porque, vaya, y además, pues no es ciencia física cuántica lo que hay que hacer. Es tan obvio usar cubrebocas, hacer más pruebas, hacer rastreo intencionado, inyectar recursos a la economía, sustituir el ingreso, cambiar las directrices. Vaya, es tan claro lo que hay que hacer, lo que hicieron bien otros países, que solo puedo explicarlo por la necedad o las ganas de destruir. No lo puedo entender de otra manera. Y perdone, ya parece que no estoy siendo objetivo, pero me puede mucho, porque han sido vidas que no se tenían que perder por la necedad de no recalcular, de no corregir la ruta. Es un tema muy importante. Miren, si en mis manos estuviera la decisión de cuándo regresar a clases, yo creo que ya tenemos que buscar el camino de regreso a clases. Es complejísimo ya que los niños sigan estando en el hogar. Es muchísimo lo que, como les decía, lo que han perdido en su formación escolar. Hay para muchas niñas y niños en nuestro país que van a ser 2 años perdidos. Ustedes imagínense allá en las comunidades rarámuris, en la Tarahumara. Digo, yo no me puedo imaginar lo que esos niñitos están perdiendo en sus capacidades, lo difícil y lo complejo en zonas urbanas, en Chihuahua, en Parral, en Juárez, de los papás que no pueden salir a trabajar porque los hijos están ahí, los tengo que cuidar. Tenemos ya que retornar. Y conocemos cuáles tienen que ser las políticas para poder hacerlo en las mejores capacidades. A partir de cierta edad, a partir del segundo de primaria, los niños ya pueden usar cubreboca. Hay que procurar que los lugares a donde vayan sean ventilados, abiertos. Y hay que cuidar la transportación a la que se llegue. ¿Yo qué haría si me tocara tomar esa decisión? Dejaría que pasara enero y probablemente febrero, es decir, los meses de mayor frío. Y una vez pasado el frío, pensaría para la primavera el que todo estuviera listo y en condiciones para que regresaran los niños a clases.
Hijo, yo creo que son tres. ¿Cuál es el mayor reto, no, en el proceso de vacunación? Lo primero es logístico presupuestal, y es un reto, insisto, porque no está ahí, porque el Seguro Popular pagaba una parte importante de los vacunadores y a partir de que desapareció, pues hay mucho menos vacunadores en el país porque se desmanteló una parte de la red de frío. Y además tenemos que incluir la red de frío de ultracongelación para las vacunas de Pfizer. No es difícil, digo, sí son refrigeradores que no se utilizan normalmente, pero las universidades normalmente, yo puedo apostar que la Autónoma de Juárez, es que la Autónoma de Chihuahua tienen congeladores que se pueden utilizar para esto, y después la empresa Pfizer ha hecho mucho para avanzar en ello. Necesitamos presupuesto, las vacunas cuestan, ¿eh? Son 2 dosis además, entonces la logística para hacer que una persona venga, se aplique la primera dosis y no se pierda la segunda es muy importante. Y tercero, yo diría, hay un reto importantísimo en la comunicación. Como ya les decía, nuestro país tiene una tradición de vacunación muy buena. Confiamos en las vacunas, llevamos a nuestras niñas y a nuestros niños a vacunar, los niveles de vacunación eran importantes, y digo eran porque, pues otra vez, una de las cosas que estamos viviendo es una baja en la vacunación. Traemos escasez de vacuna de sarampión, de tuberculosis, de difteria, traemos un problema con la del virus del papiloma humano, pero el abasto es otra cosa. Pero hay que comunicar que esta vacuna, como las demás vacunas, va a ser segura. Si ya está aprobada, es segura. Son procesos de verdad complejísimos para lograr una aprobación, y aunque se haya hecho rápido, se siguió de manera rigurosa los procesos. Y además, ya cuando nos toque a la mayoría de los mexicanos, ya van a ser millones de vacunas que se van a haber aplicado en el mundo. Pero hay que empezar la comunicación desde hoy. Creo, insisto, logística, presupuesto y comunicación son los retos más importantes para el proceso de vacunación. Y aún con ello, yo les puedo decir que tenemos una capacidad a full, con todo, como de 10 millones de vacunas al mes. No creo que logremos a ese tope. Eso eran las semanas nacionales de vacunación, cuando echábamos toda la carne al asador, había más presupuesto, etcétera. Pero pues entonces vamos a tardar en llegar entre los mexicanos que ya estuvieron contagiados y las vacunas a los 85 millones de mexicanos, que es más o menos lo que nos daría el número para la inmunidad de manada o de rebaño. ¿Cuál es el mayor daño en México que debemos cuidar? El económico, la salud. Yo les decía, yo no tengo duda que es la salud y es la vida. Por supuesto que perder el trabajo es otra forma de perder la vida. Cerrar un negocio, ¿saben? Vaya, el número de estéticas, el número de papelerías, el número de tiendas de abarrote que han cerrado es monumental. Sí, pero si haces bien lo sanitario, tienes capacidades más rápido para empezar lo económico. Como no hemos hecho bien lo sanitario y no inyectamos recursos a lo económico, pues vamos a tardar mucho más. Pero el tema central de verdad está en la salud y en cuidar las vidas. Ahora, no puede estar exento lo económico, pues porque nos va como nos ha ido. ¿Cómo hubiera cambiado con el Seguro Popular? Miren, de entrada había mucho más dinero y mucho más claro para los estados. Esto no quiere decir que no haya habido desvíos de recursos. Pues sí hubo gobernadores que se llevaron dinero del Seguro Popular. ¿Es culpa del Seguro Popular? Yo les digo no, es culpa de los rateros. Si hubieran llevado el dinero de donde hubiera y donde más había era en salud, es donde más inyectó en la última década, pues entonces pues fue... Pero el Seguro Popular tenía un paquete claro de trabajo con las entidades federativas. Había mecanismos, fíjense, el total de los recursos del Seguro Popular que se iban invirtiendo cada año en un fideicomiso era para pagar picos excedentes en la demanda, como en esta ocasión.
La H1N1 en el 2009, que a mí me tocó dirigir el cuarto de guerra en la pandemia de H1N1, todo se financió a partir del Seguro Popular. Este año hubiéramos podido de ahí aplicar recursos para la vacunación. Y el otro tema, pues que hay mucho rezago y que no tenemos un sistema que haya sustituido aún. Con el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, lo único que tenemos son las siglas, porque no hay ni reglas de operación ni relación con los estados. Este afán de controlar, de volver a centralizar todo, cuando los estados mal que bien habían generado capacidades para poder atender, pues es una cosa bien preocupante, la verdad. Miren, yo creo que el cubrebocas estará con nosotros un buen rato, ¿eh? Y una vez que hayamos tenido claro las virtudes y las ventajas, pues vamos a hacer como los japoneses. Los japoneses les llegó por la contaminación y por el polen, las épocas de mucha alergia y de polen, y pues tú ibas a Japón ya antes y veías un montón de gente con cubreboca. Yo creo que ahora nos llegó para quedarnos. Sí, yo creo que para muchos el cubreboca ya va a ser una razón, por ejemplo, insisto, para viajar en avión, yo creo que va a pasar muchos años en que volvamos a querer viajar sin usar un cubrebocas, ¿no? Entonces va a llegar para estar con nosotros un buen tiempo, hay que acostumbrarse. Los gobiernos locales, a falta del gobierno federal, creo, uno, tienen que mandatar, hacer obligatorio, y para ello hay que pensar en cuáles son las, pues las sanciones adecuadas, justas, etcétera, pero hay que mandatar el uso del cubreboca en todos los lugares públicos del país, y hay que esforzarse realmente por generar las condiciones. Segundo, necesitamos hacer pruebas. Y si no las hace el gobierno federal, las tiene que hacer el gobierno local. Tiene que hacer pruebas y tiene que hacer búsqueda intencionada de casos para no tener que regresar a una cuarentena completa y poder hacer cierres parciales. Eso lo tiene que hacer. Tercero, tenemos que cuidar al personal médico y de enfermería. Vienen todavía meses muy difíciles. Tenemos que asegurar desde los gobiernos locales que se le compre todo el equipo de seguridad, que tengan espacios dignos, por ejemplo, para resguardarse y para poder descansar. Yo decía desde marzo, decía, hay que desde el gobierno contratar todos los cuartos de hotel, sobre todo los pequeñitos hoteles, para que ahí lleguen a pernoctar el personal médico y de enfermería, que puedan descansar en un lugar digno, sin el miedo, la preocupación de ir a contagiar a su casa a los suyos, sin el transporte público que los pone en riesgo, pero además le inyectas a los hoteles, y entonces tienes lavandería, y tienes comida, y tienes empleos. Creo que tenemos que cuidar a nuestro personal médico. Cuarto, necesitamos hacer una gran campaña, necesitan los gobiernos locales hacer una gran campaña para comunicar que esto será largo, que nos tenemos que cuidar, y comunicar cuáles son los síntomas y cómo tienes que ir monitoreando los síntomas para llegar con oportunidad a atenderte. Y por último, los gobiernos locales tienen que hacer un esfuerzo para coadyuvar con la vacunación. El personal es local, los voluntarios son locales, las universidades, las facultades de medicina y de enfermería son locales. Tiene que haber un gran esfuerzo entre todos para lograr la vacunación. Bien, pues es así como hemos concluido la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos enormemente la brillante conferencia de Salomón Chertorivsky. Muchísimas gracias, Salomón. Muchas gracias a ustedes, que sea un feliz año, que haya mucha salud y cuidémonos porque la parte más difícil aún viene. Que estén muy bien, que haya mucha salud, muy feliz año a todas y todos. Igualmente.